Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frangia y voy a estar acá comentándoles un poco acerca de la próxima luna nueva en Aries que vamos a tener ahora el 21 de marzo. Va a ser la primera de dos lunas nuevas en Aries que vamos a tener este año y les voy adelantando que esto se viene bastante intenso. Quiero comentarles, aprovechar en realidad para comentarles que hace unos días subí también a YouTube un video, lo subí a YouTube, a Telegram y a Instagram, un video en el cual estoy buscando, o mejor dicho les cuento que estoy buscando al menos 30 voluntarios para hacer una investigación de cómo impactan las lunas nuevas y las lunas llenas en cada persona, porque si bien desde lo que es la consulta, desde lo que es la experiencia, he podido verlo, lo he vivido también en mi propia experiencia personal. Me parece que estamos en una época, ahora que Plutón va a entrar en Acuario justamente, en la que puede ser muy interesante recopilar información más concreta, datos más concretos, para ver cuáles son los patrones que se van repitiendo realmente. Y es por eso que me pongo un poquito del lado más científico, si se quiere, para ver, para verificar, si se quiere, cómo realmente influyen las energías de las lunaciones en los ciclos en diferentes personas. Lo ideal en mi imaginario sería tener al menos personas con una luna por signo, es decir, necesitaría tener 12 personas con signos diferentes, pero bueno, lo importante, primero que nada, es recopilar gente que esté dispuesta a llevar nota, tomar nota de cómo se van sintiendo 5 días antes y 5 días después de cada lunación, luna nueva o luna llena, de manera muy breve. No tiene que ser algo súper elaborado. No pretendo hacer una investigación excesivamente intensa o extensa de momento, pero es probable que en una segunda fase, en una segunda etapa, me lleve a eso. Pero para empezar, bueno, quiero justamente empezar a tomar estos datos, ¿no? Personas con lunas en Cáncer, personas con lunas en Virgo, personas con lunas en todos los signos, cómo se ven afectadas realmente por las distintas lunaciones. Y el compromiso, digamos, o mejor dicho, la colaboración, la parte voluntaria a la que aspiro, es que puedan hacer el seguimiento durante un año. Por eso lo estoy proponiendo, lo propuse antes de esta luna nueva en Aries, que es la que da comienzo a un nuevo año astrológico. De hecho, esta luna nueva particularmente coincide prácticamente simplemente con un día de diferencia con el equinoccio. Y eso también, ahora voy a hablar de eso, pero nos abre un ciclo de 12 meses. Por lo cual me parece interesante, a modo de práctica, de inicio de una investigación, empezar justamente con esto, ¿no? Ver cómo afecta desde la luna nueva hasta la luna llena, cómo se vieron impactadas las personas con diferentes lunas, sobre todo en sus cartas natales. Pero bueno, para más información lo pueden encontrar acá arriba. Voy a dejar ese video. En ese video, en la descripción de ese video, hay un formulario que necesito que completen, así puedo analizar las cartas. Ahí en ese video también les comento que parte del intercambio es que yo vea sus cartas, un análisis muy breve, porque hacer un análisis de una carta natal me lleva bastante tiempo. En realidad me lleva 1 hora y media, 2 horas, depende del nivel de profundidad al que quiera ir. Así que bueno, en definitiva es un poco eso. Vean el link que les voy a dejar por acá, o se los voy a dejar también en la descripción de este mismo video, para que puedan ver esa información, puedan acceder al formulario, llenen los datos y bueno, luego veremos cómo seguir. Yo les voy a estar mandando a través de correo electrónico la información de cómo hacer el seguimiento y cada cuánto lo vamos a hacer también, que bueno, sería aproximadamente cada 15 días en principio. Probablemente haga alguna especie de comunidad en algún lado, o en Telegram, o algún grupo por correo electrónico. Eso todavía no lo tengo súper bien pensado, pero bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de hacer un cambio, justamente. Y si hay algo que nos propone esta luna nueva en Aries, es cambios. Vienen cambios muy fuertes.
uno podría decir, bueno, pero pará, todas las lunas nuevas implican cambios, todas las lunas nuevas implican un nuevo comienzo en alguna área de nuestras vidas, es verdad, pero acá hay una energía, en este caso hay una energía que se va a sentir más personalmente. Así que voy un poquito a eso en breve y antes de continuar les digo, como siempre, si les gusta el contenido, le dan like, se suscriben, voy a dejar mis redes por acá abajo, YouTube para que se suscriban, Telegram, Instagram, donde cada tanto voy subiendo información. No soy una de esas personas, de esos astrólogos que mandan información todo el tiempo porque me parece que no lo juzgo para nada, simplemente que yo siento que prefiero hacerlo cuando realmente veo que hay algo o muy importante o muy relevante y cuando yo realmente tengo la energía de hacerlo, porque me parece que es importante priorizar la energía y el compromiso que cada uno tiene. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a avanzar. A este video lo titulé con la sabiduría del trauma. Y eso tiene que ver con un aspecto principalmente, que es el de Júpiter y Quirón. Ahora voy a entrar a eso de a poquito. Y una de las cosas que tal vez puede resonar en muchos de ustedes del título es que hace referencia también a un documental de un médico, del doctor Gabor Maté, un doctor húngaro, que hizo un estudio bastante profundo acerca del trauma. Y él concibe al trauma no como algo necesariamente grave que haya sucedido en la vida, sino en la interpretación que nosotros le damos a algún evento que nos haya sucedido. Y esto, si bien la investigación es más profunda, el documental está en YouTube, dura 1 hora y media aproximadamente. Yo lo vi hace un tiempo, tendría que reverlo para recordar algunas cosas, pero muy a grosso modo habla de cómo la supuesta civilización nos ha deshumanizado al punto tal de que hay cada vez más personas con tendencias, digamos, a la ansiedad, a la depresión, a la angustia, a la soledad. Es como si estuvieran apartándose de esa sociedad. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué hablo de la sabiduría del trauma? Bueno, porque creo que también a nivel humano hay algo que nosotros estamos aprendiendo, o mejor dicho, en un ideal, en un potencial, en una de las líneas de tiempo futuras, tenemos esa posibilidad de reconectarnos con la humanidad. Cuando hablo de la humanidad no me refiero al conjunto, sino que me refiero a ese concepto, a esa característica que nos hace humanos. ¿Cuál es la humanidad? Vivir en vínculo, vivir en sociedad. Y eso es algo que en muchos casos con una sociedad, con una globalidad globalizada, valga el juego de palabras, la redundancia, y una sociedad que se ha transformado muy productivista en los últimos por lo menos 200 años, creo que nos hemos separado mucho de algunas cosas que tienen que ver con reconocernos como seres humanos. Así que bueno, voy a ir a estos detalles técnicos, primero que nada. Como suelo decir, voy a quedarme en una primera instancia que van a ser los próximos 5 a 10 minutos con el concepto general de esta lunación, sin tocar temas técnicos para aquellos que no les interese o tal vez les cueste un poco más entender cuando digo Mercurio o Plutón y las cosas se traba ahí. Bueno, voy a primero, la primera parte, hablar más lento, más pausado, para aquellos que quieren quedarse con el concepto, y luego en una segunda etapa, en una segunda parte de este mismo video, voy a hablarles de temas un poquito más técnicos para aquellos que están un poco más interesados en la astrología. Vamos a respirar. Entonces, 21 de marzo de 2023 a las 14:22 horas de Argentina, 18 horas 22 minutos de España, vamos a tener esta luna nueva en el grado 0, 48 minutos de Aries. Esto es lo único técnico que voy a decir ahora, no se preocupen demasiado. Y esto da justamente lo que les decía antes, el equinoccio, que es el punto en el año en el que hay igualdad de cantidad de horas de luz y de noche en los diferentes hemisferios. Nos habla de un momento de inicio, de transición también, pero es un inicio, en este caso es el inicio del año nuevo astrológico.
Por lo cual, al tener una luna nueva que prácticamente coincide con el equinoccio, la influencia de esta energía va más allá de los 6 meses que suelen tener las lunas nuevas. Recordemos que una luna nueva es un momento semilla en el cual nosotros podemos intencionar algo. ¿De qué se trata ese algo? De la energía Aries, en este caso, ¿no? De la energía Aries de donde caiga nuestra carta natal, para ver en qué áreas podemos manifestar eso que estamos intencionando, y lo podemos llegar a ver en los próximos 6 meses. Entonces, ¿por qué 6 meses? Porque en 6 meses tendremos la luna llena en Aries cerrando el ciclo. Es un ciclo parcial, pero es un ciclo bastante visible en un periodo corto de tiempo. Marte es el regente de Aries, por lo tanto es el regente de esta lunación. Está en Géminis, más adelante voy a hablar de qué significa esto. Este es el primero de 2 novilunios en Aries, y esto también es importante porque es como si estos inicios tuvieran 2 partes, tuvieran 2 cuotas. Vamos a poner una parte ahora y vamos a poner una bastante diferente en la segunda. Y uno podría decir, pero pará, ¿no es Aries? Sí, pero hay casi 29 grados de diferencia entre uno y otro, y eso a nivel astrológico, a nivel de nuestra carta natal, tiene un impacto bastante notable en general. Sobre todo cuando vemos cuál es la carta del próximo novilunio. No se las voy a mostrar ahora, pero les adelanto que si esta es intensa, la carta del 20 de abril, la carta del novilunio del 20 de abril de este año, en Aries, va a ser mucho más intensa que esta. Y eso va a profundizar las transformaciones que empecemos a ver ahora. Es decir, en este periodo de tiempo, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vamos a ver cambios, y a partir del 20 de abril vamos a ver cómo se acelera todo. Ya lo estamos viendo, en realidad, pero vamos a ver cambios más estructurales que de hecho van a tener influencia hasta aproximadamente noviembre de este año, con mucha fuerza, probablemente mucha vehemencia. Así que es un adelanto esto. Como les decía, este ciclo finaliza el 29 de septiembre de este año 2023 a 6 grados de Aries. Y una de las energías principales que nos muestra esta lunación es que tenemos un gran poder de voluntad para emprender y afrontar los fuertes cambios que se vienen. Un poco esto que les estoy diciendo recién, ¿no? Se vienen cambios. Y van a ser cambios que no van a ser simples. Si alguno pensó que el 2020 fue un año complejo, de mucho movimiento, de mucha incertidumbre, bueno, este año a nivel astrológico no va a ser menos que eso. Esto no es para asustar, no significa que vaya a haber confinamientos necesariamente, significa que astrológicamente se van a seguir moviendo muchas cosas. Cuando uno, digamos, sustrae o aleja un poco el zoom, la cámara, y ve la perspectiva un poco más amplia, se da cuenta que en realidad esto es un proceso que tiene avances, retrocesos, que tiene profundizaciones, que tiene focos en distintos lugares, y esto nos pasa tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Entonces vamos a ver cómo a lo largo del próximo año, me atrevería a decir, incluso del próximo año y medio, y si fuera un poco más profundo, ya con el ingreso de Saturno en Piscis, vamos a ver cambios más sustanciales en los próximos 3 años. Esto lo van a ir notando a medida que les vaya comentando un poquito de qué viene. Puede haber también en esta lunación una sensación de falta de claridad de acción. Es como venimos de un proceso desde agosto del año pasado que se profundizó en octubre y en noviembre, y también parte de diciembre, hasta enero me atrevería a decir, pero tuvo como focos principales en octubre y en noviembre, y ahora por última vez en días previos a la lunación. De hecho, hoy 14 de marzo, que es cuando estoy grabando este video, se puede sentir un poco más esta tensión de falta de claridad de acción, para dónde ir, de la información que creíamos que ya teníamos, que ya habíamos obtenido, y en realidad nos damos cuenta que algo todavía nos está faltando para tomar una acción más concreta, más directa. Para esta lunación va a haber algunos cambios también en ese sentido,
pero todavía se nos pide un poquito de paciencia. Hay algo que caracteriza esta lunación también, que es una gran acumulación de fuego. Tenemos muchos planetas en Aries. Y esto nos habla también de esta sensación de fuertes inicios. Aries, la energía Aries es una energía pionera, es una energía de coraje, de valentía, de novedad. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me hago espacio? ¿Cómo me hago un hueco en el mundo? Recordemos que simbólicamente Aries representa el momento del parto, el momento del nacimiento. Si nosotros estábamos durante la gestación en un ámbito pisciano, que sería como el útero materno o el gran útero, que podría ser el mismo cosmos, la unidad, en Aries salimos, atravesamos ese canal de parto y nos abrimos a esta encarnación. Y eso trae, trae a colación un montón de situaciones. Una de ellas es, aunque uno no lo viva necesariamente así, trae el dolor de estar encarnados, porque vivimos en un mundo polarizado, en un mundo donde en una realidad que tiene dualidad y polaridad, y esto nos genera cierto conflicto. Hace unos meses estuve hablando con dos personas a las que valoro mucho, y dos personas mayores a las que valoro mucho, y una de ellas dijo, es que la vida es conflicto. Sin conflicto, ¿qué sería de la vida? Si bien puede parecer a priori una visión un poco pesimista de la vida, creo que también tiene su gran cuota de realidad. Y no es que no exista lo otro, sino que lo otro existe por necesidad de apaciguar el conflicto en el que vivimos. Pero cuando somos más conscientes de que el conflicto en realidad es parte de nuestro proceso evolutivo en esta encarnación, el sufrimiento baja o el dolor baja. Así que, bueno, me estoy yendo un poco por unas ramas filosóficas, no era tanto la idea, pero lo que quiero decir con todo esto es que esta gran acumulación de fuego nos dice, ok, es momento de empezar, de confiar, de tomar el toro por las astas, aunque todavía queda algo ahí latente que necesita ser que necesita ser revisado o necesita ser reevaluado. Así que no hay que apurarse, aunque haya que empezar, no hay que apurarse. Y si tenemos esa sensación de urgencia, hay algo que tal vez nosotros necesitamos considerar en mayor profundidad y en mayor detalle. Es un periodo de grandes transformaciones a nivel colectivo e individual. Esto, como les mencionaba antes, hay cosas que tienen que ver con la economía, por ejemplo. Voy a ir un poquito adelante. De hecho, creo que fue ayer 13 de marzo, subí un audio a Telegram. También pueden seguirme ahí en Telegram, como decía, que cada tanto subo algunos audios de tránsitos o eventos que me parecen interesantes en relación a la caída de los bancos, de un banco, principalmente de un banco, el Silicon Valley Bank. Es un banco que estaba en Silicon Valley, por lo cual está muy asociado al mundo tecnológico. Y ese banco quebró por una especie de corrida bancaria que se hizo, donde la gente empezó a desconfiar de la capacidad de sostenerse de ese banco y empezó a hacer retiros masivos de sus depósitos de dinero. Esto es bastante habitual que pase, porque el banco no siempre tiene todo el dinero de todos los depositantes, de todos los ahorristas. Entonces, si vienen muchos a querer sacar el dinero, el banco termina presentando la quiebra porque no tiene cómo afrontar eso. En este caso, en esta ocasión, salió el gobierno de Estados Unidos a decir que no iban a hacer el salvataje al banco, sino que iban a hacer el salvataje a los ahorristas. Esto marca un cambio, ya marca un cambio y un precedente, porque como fue en el 2008-2009, cuando quebró el Lehman Brothers en Estados Unidos por la crisis hipotecaria, esa era otra crisis, otro tipo, otra motivación, o mejor dicho, había otras razones por las cuales el banco quebró y era un riesgo crediticio. Bueno, en ese momento los grandes bancos, no solamente el Lehman Brothers, sino otros bancos también de Europa, los estados fueron a salvar a los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos para los estados, son herramientas indispensables para que la economía funcione. En aquel momento, 2008, 2009, 2010,
hasta 2011 aproximadamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, esos salvatajes fueron orientados ahí y claro, la gente se quedó sin dinero, mientras que había grandes gerentes que se iban con indemnizaciones de millones y millones de dólares o euros. Pero cuando digo millones hablo de arriba de 10 millones o 20 millones de dólares porque fue gerente de una empresa que terminó en la quiebra. Entonces, ¿cómo se puede entender? Ahora el gobierno de Estados Unidos dice que está queriendo tener un approach, una aproximación o encarar esto de una manera diferente. Eso ya también nos da algún indicio de lo que significa Plutón a punto de entrar en Acuario. No me quiero explayar demasiado sobre esto porque ya lo dije en Telegram, les sugiero que lo escuchen eso. Hago una aclaración, había dicho que Plutón en ese audio de Telegram, igualmente lo escribí después, había dicho que Plutón estaba pasando por el ascendente de Estados Unidos, pero no, era el retorno de Plutón, me confundí. En mi cabeza siempre estuvo el retorno de Plutón y dije que había pasado sobre el ascendente de Estados Unidos, generando grandes transformaciones. Es verdad que genera transformaciones, pero de otra índole. Así que bueno, ahora sí, vamos a algunos. Me voy a poner un poquito más técnico en algunos casos, por lo cual yo les diría que a los que no les interese mucho el tema técnico, lean lo que está escrito acá. De todas maneras voy a intentar quedarme en lo conceptual y voy a ir mencionando de a poquito los aspectos que argumentan lo que voy a estar diciendo. Pero en términos generales, ¿qué es lo que se inicia con esta luna nueva? Bueno, yendo al primer punto, al título de este video, que es la sabiduría del trauma, haciendo un poco de juego de palabras, o más que juego de palabras, haciendo una referencia indirecta, o bastante directa, al documental de Gabor Maté, hay una resignificación de viejas heridas a las que le encontramos propósito y sentido. Es decir, esto es muy a nivel personal. Y esto tiene que ver con la conjunción entre Júpiter y Quirón. Esto en realidad no es de ahora, no es de esta lunación. De hecho ya se estuvo sintiendo desde finales de febrero, sobre todo a principios de marzo, cuando tuvimos a Venus, a Júpiter y a Quirón en conjunción en aproximadamente 2 grados de orbe. La conjunción partil de Júpiter y Quirón se dio, si mal no recuerdo, fue el 4 o 5 de marzo. Independientemente de eso, estas son energías que tienen un rango de influencia de aproximadamente 2 semanas, más o menos. ¿Y por qué hablo de la sabiduría del trauma? Porque Quirón tiene que ver con alguna herida de rechazo, con alguna herida que nosotros pudimos haber sentido también a nivel vincular, porque está en Aries. Júpiter lo que va a hacer es expandir, o mejor dicho, encontrar un sentido y un propósito a eso. La sabiduría del trauma, ¿cuál es? Encontrar, resignificar aquello que nos dolió para poder seguir adelante, para poder encontrar una motivación que nos permita salirnos de ese estancamiento del dolor para poder encontrar algo que nos impulse hacia adelante, justamente. Entonces, ahí creo que hay algo que es muy interesante. Podría explayarme mucho más acerca de esta conjunción Júpiter-Quirón. Algo de esto había mencionado en el video anterior de la luna llena en Virgo, porque en ese momento, justo antes de esa luna llena, había sucedido esa triple conjunción Júpiter-Venus-Quirón, que podía dar una energía de grandes inicios, de confiar en la vida, de arrancar cosas, emprender cosas propias, proyectos propios, también encontrar vínculos que sean expansivos, pero desde mi punto de vista, que Quirón esté involucrado y es como cualquier cosa que inicie en esos casos va a tener como cierto vestigio de dolor. Por eso para mí no me parecía el momento más adecuado, astrológicamente hablando, pero cuando uno toma conciencia, resignifica, encuentra el para qué de aquello que nos dolió, de aquello que sentimos como traumático, entre comillas, aunque no haya sido grave. El tema es cómo lo percibimos nosotros, podemos encontrar una salida. Júpiter nos propone esa luz, ese flechazo, que puede ser una flecha con fuego, para iluminar el camino, el sendero, hacia un lado un poco más espiritual,
hacia un lado o una dirección que esté más alineada a lo que nosotros queremos manifestar, que nos conecte también con Dios o con la espiritualidad o con el misticismo, lo que ustedes crean, porque Júpiter tiene que ver con nuestros sistemas de creencias. Entonces ahí hay algo que nos puede llevar a reconsiderar, a resignificar esto que en algún momento pudo ser doloroso. Por otro lado, tenemos una profundización en los cambios que ya venimos viviendo en el último año, aproximadamente en el último año y 2 meses, en relación a los recursos naturales, a la economía, a los sistemas financieros, a las crisis de deuda. Esto tiene que ver en parte con la cuadratura que está haciendo Plutón a los nodos lunares. Si bien no es una cuadratura perfecta, todavía está haciendo cuadratura. Y esto, digamos, es interesante porque Plutón va a entrar en Acuario en breve. Y está haciendo una cuadratura a los nodos, y esto no es algo que se dé tan frecuentemente. Una cuadratura con el regente de uno de los dos nodos involucrado. Por lo cual, al estar Plutón en el medio, en Capricornio, que esto ya viene del 2008, y volviendo un poquito al tema de los bancos y Lehman Brothers y demás, Plutón entró en Capricornio en 2008. Entonces, no es casual, a nivel de ciclos planetarios, no es casual que estemos viendo, ¿no?, los cierres, las finalizaciones de sistemas que ya quedaron obsoletos. ¿A nivel de qué? Y de recursos. A nivel de finanzas. Nodo Sur, Escorpio, Plutón, Capricornio tiene que ver con las instituciones, Escorpio y el Nodo Sur, ahí en Escorpio, tiene que ver con las finanzas, los recursos compartidos, los fondos comunes de inversión, todo el dinero que es manejado por otros, entre otras cosas. También tiene que ver con los recursos subterráneos, recursos naturales subterráneos. Hay algo de todo eso que se está transformando de una manera un poco tensa, justamente por la cuadratura. Si bien la cuadratura está a 5 grados de separación, un poco menos diría, pero casi 5 grados de separación, se va a ir perfeccionando a medida que los nodos sigan avanzando. Y esto lo vamos a ver más claramente en la próxima luna nueva. Esto se los menciono para que no vean que esto es algo que sucede un día. Esto es un proceso. Y este proceso particularmente va a ser largo. Esto es algo que lo vamos a ver aproximadamente desde el 12 de marzo, 10-12 de marzo, hasta noviembre de este año. La cuadratura entre Plutón y los nodos va a ser sostenida. Aunque no sea perfecta, va a ser sostenida. De hecho, va a ser perfecta recién en el 3 de agosto, si mal no recuerdo. El 3 de agosto va a ser cuadratura perfecta con un Plutón de vuelta va a estar Plutón en Capricornio haciendo cuadratura a los nodos ya ahí en Aries Libra. Eso se los voy a comentar en el próximo video. Así que bueno, eso tiene que ver, ¿por qué? Porque Plutón entra en Acuario, pero en junio se devuelve a Capricornio y va a estar ahí hasta noviembre de este año, aproximadamente, o hasta octubre de este año. Entonces ahí es donde se va a manifestar, se va a perfeccionar esa cuadratura que les digo de Plutón a los nodos lunares. Dije que me iba a poner un poco más técnico, espero que me estén siguiendo los conceptos. Todo esto implica que va a haber una profundización de cambios que va a traer también caídas, va a traer bastantes caídas. Ya Saturno está en Piscis, esto lo adelanté también en el video de la luna llena en Virgo, que recién Saturno estaba por entrar en Piscis. Lo mencioné también ayer en el audio de Telegram, que Plutón entrando a Acuario, haciendo estas cuadraturas a los nodos, Saturno ya en Piscis, a mí me da la sensación de que puede haber muchas caídas a nivel de contratos, a nivel de despidos, puede también haber muchos despidos a nivel, esto no pasa en un país solamente, pasa a nivel global. Podemos ver también una entrada en una recesión bastante fuerte, y esto lo vamos a vivir en los próximos 3 años. Hay contradicciones, tal vez la entrada de Plutón en Acuario hace un cambio radical en esto, y en lugar de seguir
con las medidas más tradicionales, podamos ver que hay nuevas formas de encarar la economía. Vamos a ver para qué lado se deriva todo esto, pero a mismos procesos, mismos resultados. En general, esa es un poco la tendencia a lo largo de la historia. ¿Qué más? Marte y Mercurio están en recepción mutua. ¿Qué significa? Marte es regente de Aries. De hecho, es el regente de esta lunación. Y Marte como regente de Aries nos está hablando de que tiene también esta potencia de inicios. El tema es que Marte y Mercurio están en recepción mutua porque Mercurio es regente de Géminis. Es decir, Marte está rigiendo a Mercurio, Mercurio está rigiendo a Marte. Recepción mutua. Hay algo entre los inicios, entre las ideas, la comunicación, el comercio, que fluyen de manera, podríamos decir, bastante armónica. Salvo porque Marte, a pesar de haber salido de su sombra, porque estuvo retrogradando, o sea, desde agosto hasta ahora estuvo en Géminis, recién sale de Géminis, o mejor dicho, entra en Cáncer unos días después de esta lunación. Creo que el 24 de marzo entra Marte en Cáncer, el 23 de marzo Plutón entra en Acuario, así que también ahí tenemos muchos cambios. Y este Marte, a pesar de haber salido de sombra, es como que las acciones no las tiene muy claras. ¿Por qué? Porque está terminando una cuadratura con Neptuno. Por lo cual podemos tener todavía una tendencia, por este Mercurio que está en Aries, a querer hablar sin pensar demasiado. A querer decir las cosas sin evaluarlas, o a querer tomar acción, ponemos acción, sin evaluar bien las consecuencias. También tenemos que estar muy atentos a las estafas, porque podemos, con ese Marte en cuadratura Neptuno, si bien ya está en separación, la cuadratura Marte-Neptuno es hoy, 14 de marzo. Para el momento de la luna nueva en Aries, ya va a estar en separación. Y de hecho va a estar empezando a formar un trígono a Saturno en Piscis. ¿Eso qué quiere decir? Es verdad que tengo cierta confusión, que hay algo todavía que creí que la información que tenía estaba completa, no es tan así, pero Saturno empieza a ayudarme, nos empieza a ayudar a enfocarnos un poco más, enfocar la energía. Cuando Marte entre en Cáncer, va a ser ese trígono a Saturno en Piscis, que nos va a permitir conectarnos también con la intuición, de alguna manera. Aquello va a estar en energías de agua. Cáncer y Piscis son energías de agua que nos conectan con nuestro sentir más interno, con nuestra intuición, con nuestra capacidad de actuar. Hay que ver si actuamos exclusivamente desde el corazón, con un Mercurio que todavía va a estar en Aries, y es actuar sin pensar. Así que todavía sigue siendo un periodo donde hay que tener cierta calma, donde con Marte en Cáncer tal vez nos ponemos un poquito más a la defensiva, pero lo que vamos a querer hacer en realidad es defender a los nuestros y defender lo que realmente me nutre. Vamos a tener ese soporte de Saturno en Piscis para, digamos, poner cierto límite, poner un marco a aquello que realmente nos hace sentir seguros. Nos da una sensación de estabilidad, de firmeza, de compromiso también, de saber que podemos sostener esto que empecemos. ¿Qué más? Bueno, acciones inconsistentes que requieren un análisis más profundo y mucha paciencia. Esto tiene que ver con esta cuadratura de Marte a Neptuno. Hay algo que acá no mencioné todavía, pero si se fijan, a medida que Plutón va a entrar en Acuario, Marte va a entrar en Cáncer y va a estar haciendo una inconjunción a Plutón. Estos aspectos de inconjunción son aspectos que tal vez no se perciben fácilmente. De hecho, se perciben, o mejor dicho, es muy difícil percibirlos. No se sabe bien cómo se manifiestan, pero es como si fuera una incomodidad, una piedrita en el zapato. Hay algo que me molesta y no termino de identificar bien qué es. Marte en inconjunción a Plutón también pone en juego las dinámicas de poder y mi propio poder de voluntad. La inconjunción, de nuevo, hay que ver cómo se manifiesta. Es un aspecto un poco más complejo, sobre todo porque incluye algo que es transpersonal.
Así que yo diría que a nivel colectivo podemos estar viendo muchas dinámicas en las que hay poderosos, autoridades, figuras de poder a nivel mundial que están jugando algún juego un poco turbio. No es nada nuevo esto que digo, igual. No es exclusivo de ahora, pero tal vez lo podamos ver con un poco más de claridad. Otro tema que no mencioné tiene que ver con este aspecto que tiene la luna nueva, las luminarias, tanto a Marte como a Plutón, justamente. Porque las luminarias están haciendo un sextil a Plutón. Entonces esto nos empodera fuertemente, nos da un poder de confianza, de hacerte cargo de esto, de incluso hacerte cargo de tus sombras, pero en realidad fíjate cuál es el tesoro que habías escondido. O mejor dicho, que tenías escondido, que no tenías reconocido, porque ahí está tu talento de construir algo nuevo, de enfrentar esto que se viene, pero desde un lugar de confianza también. La cuadratura a Marte nos puede poner demasiado enérgicos. El Sol y la Luna están haciendo una cuadratura en aplicación, en separación a Marte. Por lo cual esto también se puede sentir como, bueno, Plutón me empodera, Plutón gana en este caso, porque es la octava mayor de Marte, y Marte es como que me impulsa a hacer algo tal vez desde la rabia, desde el enojo, desde la irritación, desde la sensación de urgencia, de que esto lo tengo que resolver ya. Entonces tenemos que aprender a lidiar con aquella información que es mucho más profunda. No caigamos en las acciones más primitivas, sino que confiemos en aquello que nos viene de nuestra experiencia más antigua, de nuestro saber más profundo, de nuestra sabiduría interna. También, si bien Plutón no está súper asociado a la sabiduría, como mencionaba al principio, ¿no? La sabiduría del trauma, que aprendimos con todos estos procesos dolorosos que vivimos a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos, tanto a nivel vincular como a nivel de autorreconocimiento, valoración, porque ahí es donde se juega un poquito esta dinámica. Y Plutón lo tenemos haciendo una cuadratura a Venus, ya en Tauro. Venus está en domicilio en Tauro y está haciendo una conjunción al nodo norte en Tauro. Entonces tenemos a Venus y al nodo norte en conjunción. Refuerza el tema de reconectarnos con nuestro placer, con el goce, con nuestra propia autovaloración, nuestro propio poder o mejor dicho, nuestras capacidades, recursos y talentos para generar algo que tenga valor y también para reconocernos a nosotros como valiosos. El tema es que la cuadratura con Plutón puede manifestarse en asuntos, yo me inclinaría a pensar que pueden ser en el ámbito más que nada profesional, con alguna figura de autoridad, con personas que tengan gran poder, que podemos llegar a sentir que nos están queriendo sacar parte de nuestro valor. Entonces podemos oscilar en este juego un poquito tóxico de lo que nosotros sentimos, cómo tal vez que nos sentimos menospreciados o que tal vez nosotros ejercemos ese poder un poquito manipulatorio del otro. Acá es donde hay que estar, creo yo que hay que estar atentos, porque a nivel colectivo lo podemos sentir que como si alguien nos estuviera queriendo sacar nuestro dinero, por ejemplo, o nuestros recursos. Y al mismo tiempo tenemos que ver la manera en la que nosotros nos podemos afianzar, sostener y tener el coraje para emprender lo que se viene. Así que esto se viene intenso. Es un video un poquito largo. El que hice la verdad que podría dar para mucho más. Probablemente haga algún video analizando el periodo entre estas dos lunaciones y el periodo también más amplio de lo que implica este año nuevo astrológico, porque, como decía, ¿no? Esto coincide prácticamente con el equinoccio. Y este equinoccio en realidad tiene una luna en Piscis, porque va a ser justo antes. La luna en Piscis va a ayudar a que seamos un poco más empáticos. Hablo del equinoccio, ¿eh? El equinoccio, que es el momento en el que el Sol entra al grado 0 de Aries, la luna va a estar todavía en Piscis. Y en ese momento esa luna en Piscis tal vez nos puede conectar
nos puede ayudar a ser mucho más empáticos con el proceso. Pero la luna por sí solo no va a poder lidiar probablemente con todo lo que se viene en los próximos meses e incluso me atrevería a decir años. Sobre todo cuando Plutón entre en Acuario, con Saturno ya estando en Piscis, vamos a ver manifestaciones, implicancias, consecuencias en los próximos 3, 5, 20 años. También, obviamente, en 20 años que alguien venga a YouTube y se fije este video a ver qué pasó. Así que bueno, ¿qué más les quiero decir? En principio, eso es todo. Es una luna nueva muy intensa que nos dispone a reconectarnos con nuestro propio valor, con nuestra propia confianza, con nuestra capacidad de emprender. Y como quería adelantar recién, para la próxima luna nueva, cuando tengamos eclipse, además, va a ser un eclipse fuera de eje, pero va a ser un eclipse al fin, nos va a representar algo que para mí va a tener que ver con cómo podemos hacer nosotros nuestro propio emprendimiento. Cómo podemos realmente tomar el poder de lo que nosotros hagamos y muy probablemente muchas relaciones de dependencia, tanto a nivel vincular como a nivel profesional, terminen para dar lugar a el camino propio. Eso es todo por ahora. Como digo siempre, si les gustó el contenido le pueden dar like. Agradezco a todos los que se suscriben. Dejen comentarios si quieren. Les recuerdo también el proyecto de investigación de lunaciones. Estaría bueno empezar también con esto, a ver cómo lo van sintiendo. Y bueno, eso es todo. Compartan el contenido, se suscriben, le dan clic a la campanita para que les notifique cuando aparezca un video mío nuevo. Y nos estaremos viendo próximamente en algún próximo video o en Telegram o en Instagram. Les mando un abrazo y que sea hasta la próxima. Hasta luego.